Hola, muy buenos días. Hoy miércoles 16 de marzo del año 2022, dándole gracias a Dios, poniéndonos precisamente en su presencia, diciéndole a Dios, gracias por los bienes que nos regalas, gracias Señor por la vida que nos das, gracias Señor porque contigo vamos dando pasos y continuamente estamos avanzando siempre hacia el camino de la eternidad. Y el Evangelio nos acompaña en este día. Jesús va hablando de aquello que acontecerá en su vida. El Hijo del Hombre, cuántas cosas va a suceder en torno a Él, particularmente aquellas actitudes violentas que vivirá por manos de los hombres en las situaciones en las cuales vendrá a encontrarse. Pero mientras que Él habla de su pasión, de su muerte, de su resurrección, los discípulos están desenfocados y están caminando en otros ámbitos y están hablando y pensando en otras cosas, en sus seguridades personales, en el quién es más importante, en el quién entonces sustituirá. Ellos confunden todavía el reino de Jesús con un reino profundamente humano y consideran que ellos, entonces, una vez que Él se marche, lo que hay necesidad es de repartir. Jesús, de este aspecto, de inmediato entonces los ubica para decirnos de que la vida es una invitación continua a tratar de hacer y de llamarnos siempre a la acción del servicio. Servir como siempre y constantemente estamos llamados, como obligatoriamente tenemos que hacerlos. Y le dice a sus discípulos que no han sido invitados a dominar, a estar por encima de los otros, a creerse superiores a los demás, sino a ser servidores dentro de la comunidad. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido, les dice Jesús. Los discípulos, como nosotros, tienen actitudes rebeldes y pensamientos muy humanos. Pero el Señor a través del Espíritu Santo se va encargando de educarlos, porque lo hemos visto. Claro, uno puede crecer mucho en fama, puede crecer mucho en bienes económicos, puede hacerse demasiado importante frente a la vida, pero después viene un declive, o bien por situaciones propias de la vida, porque nos vamos envejeciendo, se nos olvida inclusive hasta quiénes somos. Hay gente que nos termina a veces inclusive con algunos datos mal informados, pensando que eran el rey o el presidente de dónde, y finalmente no fueron absolutamente nada en su vida. U otros que tuvieron muchísimo, pero muchísimo poder, terminan sin saber siquiera de quién son vecinos. Eso en la situación concreta de la cual puede pasar, pero puede pasar también de igual manera de muchas otras formas, o que la desgracia de una situación difícil nos lleve a ya no estar en el punto donde nosotros pensáramos que estábamos, y eso nos hace sentir profundamente mal. Jesús nos enseña, el que vino a servir, el que entiende que eso, lo que está realizando, no es para dominar, ni es para expropiar, ni es para dañar, ni es para comenzar a ufanarse frente a nada, sino particularmente para servir, no va a tener esos problemas nunca. Su vida será tranquilidad, su vida será vida, pero ante todo habrá descubierto el sentido y el valor cristiano humano que nos lleva siempre a servirle a los otros. Por ende, hará siempre falta las responsabilidades en torno a las comunidades, pero nunca para hacer de que esas se conviertan en amenaza para otros, sino en medios, en oportunidades, en cercanía, en presencia, porque el Maestro nos enseñó fue a servir. He venido a servir y no a ser servido. Que ese sea también nuestro proyecto, nuestro trabajo y nuestro camino, para que no sea la vida la que nos dé duro y la que nos haga entender de que no somos lo que nosotros nos hemos imaginado, sino que estamos llamados a ser los seres humildes y sencillos que caminan en la vida. Muy buen día para todos.